va. Ya está. Mandámelo también. Mandámelo por WhatsApp. Kiki, pregunta si se escucha. Pregunta. Pregunta. Ya lo pasé a link. Pasarle una negra para que suba las redes. ¿Kiki está hablando o no? No, poneme que sube, decirle. Sí, se ve mejor.
No se ve el córner. Así suben, como una escalera, Kiki. Así que no la quiero. Me lo pregunta cómo va. La otra es que le movamos acá, mira. Mira, Medita. Ahora lo ponemos acá un poco más y lo vas a tener que bajar. La cagada que no llega. No llega. A ver. Y habla vos. Está silenciado igual. Dale, Majo, habla vos. Ahí va. Volvemos a la transmisión. ¿Se escucha? Estamos en 1-0, un gol de Racing en los primeros minutos del segundo tiempo. Todo el primer tiempo estuvo 0-0. Ahora Mile Quedan 15. levanta esto, está en faltas 1-0 y en falta 0-0. El tiempo. Quedan 15 minutos. Racing viene con todo. Patea la número 9. Entonces se pregunta. A quienes estén conectados quería saber, bueno, si se escucha bien la transmisión, que nos hagan el comentario, lo mismo que en la visión, nos suma mucho. Sale la número 15 presionada. La tiene la 7. Ahora la número 15 nuevamente, circula la pelota. Gana la espalda la número 18, patea y se va por arriba del travesaño. Saque de arco para Asturiano. Está por sacar el lateral. Belén se la pasa. Pasa por arriba del travesaño. Gracias a Enzo por el feedback. Intenta ganar la espalda. Muy bien. Lula. Devuelve mano, juez. Y así lo cobra. Dámelo. Ahora son 2 faltas para el local. 1-0, segundo tiempo. El primer tiempo estuvo todo 0-0.
Buena la salida de presión, la tiene la China. La China la saca para afuera. Estamos pasando un pasaje de mucha presión de Racing. Vamos a ver si Asturiano retoma la calma que tuvo en todo el primer tiempo. Quedan 14 minutos, queda un montón. La número 7 que va a sacar el lateral. Dale, Lu. La número 15 trata de pasar. Muy bien la presión de Asturiano. Va a sacar la Petit. La toma Belén. Belén para la China. La China la empala. Pero va ahí Belén a presionar. Hubo cambio de arquera. Entró Toro. La número 7. La T intenta volver para la número 15. La tiene la Petit. Casi hacen falta, pero rebota. Ahora la número 15. La número... Eso fue falta, juez. Vamos, Lula. 3 faltas para los locales. En el anterior tiempo, Asturiano terminó con 5 faltas. Ahora tiene 0 y Racing tiene 3 faltas, pero gana 1-0 con una distracción que tuvo Astur, que estuvo muy concentrado en todo el primer tiempo. Dale, Belú. Belén se anima al arco, rebota en la número 13. La Petit la saca y la agarra Toro. La mira Cande, amaga Cande, trata de tirarle a la espalda. Cande la toma, la número 18, Cande, y rebota en la mano, pero bueno, se la pide Cande y me parece que roba la falta. Dale, sigo, vas tú. Queda un montón, quedan 13 minutos. 3 faltas para Racing, 1 para Asturiano, 1-0 gana Racing. ¡Vamos, Jessy! Quedan 13 minutos. Se prepara un cuarteto Asturiano para entrar. Va a patear la número 13. Vamos a ver si patea directo. Amaga. Hacen rotan. Rebotan. No fue nada, no fue nada. Tratan de cobrar mano, pero sí fue córner. La va a sacar la número 15. Era una novedad que la pasaba a la número 13. Belén que presiona. Es muy derecha. Bien, Belén. Bien, Belu. La número 13. Se la pasa a la número 5. El banco asturiano. Rebota la número 5. Después de un tiro de Candela la toma la China. La China la ve a la Petit. La Petit piensa. La ve a Lula. Lula la retiene. Eso fue falta, juez, pero no la cobran. Candela hace un excelente pase. Vuelve la número 5 para la número 13. La 13 quiere armar el juego como vino armándolo siempre, pero se le escapa. Candela vuelve. La tiene la Mendú. La tiene Lula. Dale, Lula. Pero la rebota bien. La número 5 la toma la 13, que no para de correr. La tratan de buscar. No rebota en nadie. Saque de arco, no pasa nada. Pero Lula se va sola, pero no la ve. La China piensa. La ve a la Petit. Vamos a ver qué hace Belu. Belu se va moviendo lentamente. Están tomando aire. Vienen corriendo muchísimo las chicas. Viene Belén que la ve. A Belu. Vuelve para Belu. Se mueve muy bien la Petit. La China tira excelente para la Petit. Ah, no se anima a cabecear. Sale Toro. Dale, Petit. Dale que volvemos, Petit. La número 13 que no corre como loca. Trata de cambiar de frente. Excelente, pero no llega a la número 5. Cambia la número 11 y entra la número 3. Y en el cuarteto de Asturiano cambia entero. Así que vamos a ver qué pasa. Entra Flor
Flor Campos, entra Juli, entra Vicky y tenemos a Luna de pivot. Quedan 11 minutos 35. Juli piensa muy bien cómo se la tira Vicky. La número 13, muy firme en el fondo. Vamos a ver. Vicky va a sacar el lateral, la ve a Juli. Vamos a ver si se anima. Vamos a ver ahí. Luna está muy sola. Está Flor. Flor patea por encima del travesaño, pero estuvo muy bien la jugada. Saque de arco para Racing. Va a sacar Toro, que amaga la ve, la número 5, la tira larga. Juli la marca, no le deja pasar. La número 3 la deja pasar para la número 13. La número 13, ¿qué quiere hacer? Creo que se la va a querer jugar en la personal como todo el partido, pero no pudo pasar. Vamos a ver el lateral. Seguimos en 11 minutos, 12 segundos. 3 faltas para Racing, 1 para Asturiano. 1-0 gana Racing. Muy bien marcada por Belén, muy bien dejada por Jessy. Saque de arco para Asturiano. Saca rápidamente Jessy. Flor, con la velocidad que tiene, vamos a ver qué hace. Muy bien para Juli. La número 5 despeja. Y lateral para Asturiano. Quedan 11 minutos. Va a sacar Victoria. Vuelve a acomodarse Asturiano después del gol, que le costó recuperarse. Fue una leve distracción, pero la verdad que están jugando muy bien las chicas. Muy bien despejado, muy bien desviado por Luna. Y pasó por un costadito. Casi. Pasa la número 5. La número 5 va a buscar a la 13 como todo el partido. Se anima sola, pero no pasa nada. Flor, vamos a ver qué hace. Bien, Flor. Lateral para Racing, va a sacar la número 3. Vamos a ver si vuelve para la 13. Ha jugado casi todo el partido. Están sacando al arquero. Sacaron a Toro. Trata de tirar largo para Jessica, que la ataja. Y eso es falta. Se le cuelga a la arquera. Y no sé si no es para tarjeta porque la lastima. Vamos a ver. No, solamente cobró falta. Muy bien, Jessy. Quedan 10 minutos con 34. 4 faltas para Racing. Vamos, chicas, que vamos a llegar a una serie que se... Dale, que están en 4, ¿eh? Perdón. Racing está en 4 faltas y Asturiano en 1. 1-0. Gana Racing. Apenas un gol. La verdad que no han tenido situaciones claras Racing, más en la movilidad y en el control, pero no en las jugadas. Asturiano en el primer tiempo tuvo muchas más situaciones claras que Racing, que no pudo definir, pero muy bien. Ahí amaga Juli, hace la balanza, amaga, vuelve para Flor. Flor, vamos a ver si se anima. Se anima. Para buscó el desvío de Luna, pero no pudo engancharlo. Vamos a Asturiano, quedan 10 minutos, 15 segundos. Toro trata de sacar rápido, rotan la número 5. Vamos, Juli, que se anima. Muy bien. Se traba entre la 3 y la 5. Luna va a buscar la falta. No pasó nada. La número 13 vuelve para la 5. La 5 trata de buscar a la 3 que pivotea. Llora, pero no pasa nada. Muy bien, Florencia. Le tiraron una patadita, pero no pasó nada. Vamos a ver qué pasa con esa contra. La besó la Luna. Se la tapa Toro. Se lo grita en la cara, lo cual no corresponde para nada. Pero vamos que ya va a entrar en la próxima. Excelente los dos equipos. Muy buena jugada de Flor. Quedan 9 minutos 48. Asturiano ya ha tenido 2 situaciones claras. Vamos a ver qué hace. Luna se muestra. Vamos a ver si se la cortina. Rebota, córner para Asturiano. De nuevo Luna, la gente grita a mano, pero no la cobran. Quedan 9:43. Vamos a ver si la tiran. Ahora la número 3 trata de hacer la contra. Intenta, pero no pasa nada. Vuelven muy bien las 4 de Asturiano, todas a defender. Queda un montón, quedan 9:33 y tienen 4 faltas Racing. Vamos a ver si Asturiano es inteligente con esto y busca la 6ª falta. Salen de 3. La tiene Juli para Flor. Marcada. Tira largo, no engancha a Luna y saque de arco para Racing. Racing
Hace un cambio, sale el número 13, que viene corriendo mucho. No salió. Un cambio, entra el número 15. Hace la misma jugada anterior para ganar la espalda, pero ya Asturiano la lee bien, así que sale Flor. No la pueden meter y sale para lateral. Saque de banda, saca la número 15, va a devolver a la número 13. La número 13 va a volver para el número 5. La 5 va a pasar para la 9, pero no pasa nada. Ahí Luna va a presionar, vamos a ver qué pasa. La número 13 trata de llegarla personal. Muy bien Florencia, muy bien Asturiano. Con la presión la tiene Juli. Se la empala. Vamos a ver qué pasa ahí. La número 13 va a jugar la personal de velocidad. Pero muy bien Juli. Muy bien Juli. Ya empezaron a... Quedan 8 minutos 43. Vamos a ver qué piensa. No se anima, se la vuelve. Se le escapa. Lateral para Asturiano. Muy bien Asturiano. Vean las faltas, Vicky. Van 4. 4 faltas. La tiene Juli. Juli camina a la cancha. La ve a Flor. Vamos a ver qué pasa con Flor. Vamos a ver si gana en velocidad. Se le escapa. Y es... no sé, no... Cobran lateral para Racing. Para nosotros era para Asturiano. Muy concentradas las chicas. Esto está 1-0 para Racing. 8 minutos 25. El gol de Racing fue al inicio del segundo tiempo. La hace rebotar muy bien Julieta, con mucha personalidad. Saque de banda para Asturiano. La tiene Juli. La piensa para... Rebota. La toma la número 15 de mano, juez. Muy bien. Quinta falta. ¡Van 5! Quinta falta para Racing. Esperemos que... Vamos a ver si es inteligente con buscar la sexta falta. Pide tiempo. No, 5. Marcan la quinta. Ah, no, piden la quinta falta. Pensamos que habían pedido tiempo, pero no. Mala mía. Pensamos lo mismo. Vamos a ver qué pasa. Hubo cambios en Asturiano. Entra Natalia y entró Belu. Permanece en cancha Florencia, pero también cambiamos al pivot. Salió Luna y entró Vicky. El cañón de pivot. Vamos a ver si nos deleita con su patada. La tiene Flor. Flor para Belu, que la busca, pero no encuentra a su compañera, así que se le va. Se enoja consigo misma, pero estuvo muy bien. Jugó de memoria. Dale, Vicky. Hay una quinta falta. Vamos a ver qué pasa. Si Vicky, que es especialista en buscar las faltas. Vamos a ver si engancha una. ¿Qué opina? La tiene el número 15. La 15 busca a la Mendola, gana. Ahí. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol de Asturiano! ¡Ay, la filmé! No sé si la filmé, me quedé sin voz de la alegría. No puedo creerlo. ¡Vamos, Victoria! Y encima estamos en quinta falta, 1-1, 5 faltas Racing, 1 Asturiano. Vamos, en nuestro partido, chicas, dale. Perdón por lo subjetiva, pero bueno, somos de Asturiano. ¡Dale, Vita, haces la sexta! Natalia, muy bien Natalia. Lateral para Racing, la va a sacar la número 7. La 3 empezó a sentir un poquito, jugó casi todo el partido, se la ve un poquito más cansada. Racing perdió un poco la frescura porque rotó poco jugadoras. Vamos a ver qué pasa. El juez está tomando la distancia. ¡Dale, Astur! Astur hizo muy bien, viene haciendo mucha rotación de cuartetos, lo cual le da frescura. La tiene Cande para la número 7. La número 15 le rebota en la mano, mano. Natalia, se anima, ¿no? Rebota. Creemos que fue mano y era una sexta falta que no cobra el juez. No cobraron la mano. Increíble. ¡Mano, juez, la estás viendo! ¡Estás viendo la mano, juez! Fue mano, era sexta falta para Asturiano, no lo cobró el juez. No cobra el juez y acá todos se están quejando que no entendemos por qué. Pero bueno, sigue 1-1, quinta falta Racing.
Quedan 7 minutos 28, es un montón. ¡Vamos, chicas! Contale lo de la 5. Vamos. Ok. Vamos a ver qué hacen, las vemos utilizativas a las chicas de Racing. Vamos a ver si gana la personalidad. La tiene Belén. Belén rebota. Cobra lateral para Racing. Creemos que no había salido todo, pero cobra. Quedan 7 minutos 21 segundos. Dale, Vi, dale, Vi. Dale, Vi, ahora. Para la número 15, la 15 busca la 13 devuelve para la 15, la va a buscar a la número 7 en profundidad, pero muy bien Natalia. Y no cobra nada, saque de arco. Lo tiene Jessica, 7 minutos 13. Dale, Astur. Muy bien, Florencia, ¿le van a hacer falta o no? No, pues. Eso fue falta, pero no cobra nada porque no se animan a cobrar la sexta falta, lo sabemos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Muy bien Natalia, concentradísimo asturiano. Quiere meter personalidad. Vamos a ver qué pasa con la 13. La 13 pasa para la 15. La 15 toca al medio de memoria, como viene jugando, pero no pasa nada. La toca para Natalia. Muy bien Natalia. El enganche de Natalia. Natalia. Eso fue falta, juez. No la quiere. Muy bien, Jessica. Excelente la tajada de Jessica. Juez, eso fue la sexta falta, que no se animan a cobrar, claramente. Bien, No se animan a cobrar. La sexta falta ya es la segunda que no se anima a cobrar el juez. Le tengo que meter colores. Le pega abajo. Vamos a ver qué hace Racing. Sí, China. ¡Sí, la China! Racing pasa para la número 13. Patea muy fuerte, pero arriba. ¿Qué nos tienen que hacer para que la cobren, ponen? No sabemos. Muy bien, Victoria. Cande la tiene. La China la tira. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver que Belén, muy bien Belén. Belén no hace falta. Quedan 6 minutos 19, 5 faltas para Racing, 1 para Asturiano. Esto está 1-1 y se pone picante. Astur. Se pone picante por los jueces que están cobrando cualquier cosa. Para los dos lados, ¿eh? Vamos a ver qué hace la China la ve a Belén. Belén piensa, camina. Se la tira larga para la Peti, la recupera Cande. Va la número 3 que trata de cambiar para la número 5. Llega la número 5, trata de amagar, pero vuelve a la número 13 que va a patear. La número 3. Esto se pone picante, vamos a ver qué hace. Y se anima a patear, patea pero por afuera. Muy bien esa jugada de Racing, pero se va por arriba. Vamos a ver qué pasa. Quedan 5 minutos 56, 5 faltas. Racing, vamos a ver si encuentra la sexta falta. No estamos. Se pone un momento de tranquilidad para ambos equipos. Vamos a ver qué piensa. Muy bien, Victoria. Trata de buscar. Mal buscada por Vicky. Hace falta innecesaria. Esa sí se la damos para Racing. Eso es una segunda falta para Asturiano, innecesaria arriba, pero bueno, la ansiedad de buscar la sexta falta estuvo bien. Van a sacar arquero, vamos a ver qué pasa. No por ahora. Trata de volver para Candela, Eso fue falta, pero no la cobran. Vamos a ver. No cobraron nada. No están queriendo cobrar nada para ningún lado. Evidentemente no quieren cobrar nada para ninguno de los dos equipos. ¿A quién van a molestar?
Le ponen tarjeta amarilla a la capitana de Asturiano, que es Belén. Creemos que por hablar, y le van a sumar una tercera falta innecesaria. 4 faltas porque cobra la de Victoria, y más creo que es lo verbal de... Creemos. Una vergüenza la jueza, una vergüenza la jueza, literalmente. Saca la China, quedan 5 minutos 16. El juez está por sumar las faltas. Vamos a ver qué pasa. 5 minutos 16. Está por sacar la número 3. Queda un montón. Trata de meterlo Jessica. Muy atenta como despeja. La número 13 la mira Toro. Piensa, pero es lateral. La número 5. La tiene la número 5. Va a pasar a la 13. La 13. Mira a Cande. Mira para el medio. ¿Qué hace Cande? Trata de salir entre dos. Muy bien. Ahí vamos a ver. Se lo pierde Asturiano. Ninguna se animaba a patear. Querían entrar en el arco con la pelota. Trata de buscar a la número 13. Lo corre a la tribuna, sale muy rápido, muy bien Racing, y las agarra mal paradas a las chicas. Y nada, engancha frente a Jessy, que salió a achicar, pero fue gol. Fue un excelente gol de la número 13, pero quedó un montón. Está en quinta falta, vamos a ver qué hace Asturiano con eso. 4 minutos 42. Queda un montón de tiempo, Asturiano, vamos. Esto está 2-1. La tiene la Peti la busca. Vamos a ver si se recuperan. Que no caigan como en el otro gol anímicamente. Vamos a ver, tienen que ser inteligentes. Tienen 5 faltas a favor y con eso sería anímicamente, queda un montón de tiempo. Vamos a ver qué pasa. La China se tira al piso. Vamos a ver qué pasa. Está saliendo la número 5 para la 15. Sale. Mira, la China sale. Sale la China lastimada. Entra Natalia. Salió con algún dolor, una molestia. La número 5 para la número 13 que hizo el gol. Muy bien. Sale. Excelente la salida. Sale con la número 5. La buscan a la 13. Nuevamente. Florencia recupera la pelota. Engancha. Vamos a ver qué pasa. No se animan a hacerle falta las chicas. Y lateral para Asturiano. Sí, muy. Va a salir. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver todos en silencio con esta jugada. La veo a Florencia, la número 14. Se la patea en globo, pero muy tranquilo para Toro, que mira a sus compañeras. Se la pasa a la número 5, que engancha para el medio. No pasa nada, lateral para Asturiano. Quedan 4 minutos, queda un montón. Y están en 5 faltas las chicas de Racing. Vamos a ver qué pasa. Patea. La número 14, Florencia, quiere salir rápido Toro. La ve. Sale para la 5, no pasa nada. Saque de arco para Asturiano. Quedan 3 minutos 54. Vamos a ver cómo lo llevan estos últimos minutos. Lo tiene la Peti, que piensa. La tiene Florencia para Natalia. Natalia la vuelve para Florencia. Florencia, vamos a ver qué hace. La ve a Natalia. Natalia no se anima a cambiar de frente. Se la tira para Vicky. Vicky se anima a patear. ¡Qué vida! Natalia la tira afuera, pero fue una excelente jugada de Asturiano. Saque de arco para Racing. Está pensando. Vamos a ver si la tira baja o la tira alta. La tira alta, buscando a la número 9. La número 9 la tiene. Vamos a ver qué pasa. No pasa nada. La toca limpio. No fue mano. Pero bueno, la número 13 la recupera. Vamos a ver si se agranda o no. La tiene la Peti. Vicky va, cubre, no fue falta, juez. Eso no fue falta.
No fue falta para nosotros, pero bueno, le cobra amarilla. No se anima la jueza a cobrar la sexta falta, así que básicamente está pasando eso. Vamos a ver qué pasa. Hasta ahora, hace 8 minutos que no cobra una falta para Asturiano. Bastante inclinado el partido. La tiene la número 13. Para la número 5 la tiene la Peti. La Peti sale a hacer rebotar y lateral para Asturiano. Vamos a ver si... Vamos a hacer, entra arquero jugador quedando 2 minutos 59. Entra la jugadora Lula, que es jugadora, es pivot. Vamos a ver cómo llevan esta jugada las chicas de Asturiano. La tiene Belén. Belén para Florencia. Florencia devuelve para Belén. La tiene Victoria, que la devuelve para Belén. Belén para Florencia y van ganando terreno. La devuelve para Belén. Belén para Vicky. Se apura. Lateral para Asturiano. Se apuraron un poquito para mi gusto, pero van 2 minutos 38. La ansiedad de llegar al gol o la quinta falta, lo primero que ocurra. Vamos a ver qué ocurre. Acá la tiene Vicky. La tiene Vicky. Vicky para Belén. La tiene Florencia para Belén. La tiene Victoria, no. La tiene Florencia. Rebota y es lateral para Asturiano, que acerca metros cuando quedan 2 minutos 29. 2 minutos 22, perdón. Vamos a ver que está 2-1 Racing. Hace mucho, desde los 8 minutos están en quinta falta Racing. La tiene Belén. Belén. La que se rebotar en la número 5. Nuevamente la tiene Asturiano. Florencia para Belén. Belén la da a Victoria. Victoria la piensa. Amaga. La tiene Belén. Belén vuelve. La tiene Victoria, que vuelve a amagar. La tiene Belén. La tiene Florencia para Victoria. Victoria espera el pase de Belén. La tiene Victoria. Victoria muy bien como amaga. La tiene Flor, que se apura. Vamos a ver ahí. No quiere sacar rápido porque queda 1 minuto 55, así que quieren tener la pelota. Se la pasa muy mal el pase en este caso a la número 13, que no la puede retener. Y bueno, la recupera de nuevo Asturiano, que va con arquero jugador cuando queda 1 minuto 57. La tiene la Peti. La número 4 se la pasa para Victoria. La tiene la número 8. Vamos a ver para la arquera. La tiene Victoria, que se apura para patear el Blue, pero vienen tocando bien las chicas. Queda 1 minuto 33. Vamos a ver si se animan a patear. Ahí estamos. La va a tirar abajo, seguramente. No, tira larga. Muy bien, Victoria. Vamos a ver qué pasa con Vicky. La tiene Vicky. La tiene la número 5. Victoria, amaga, la presiona. Muy bien ahí. Se apuran, pero no llega. Muy bien, Jessica. Sacándola al córner. Queda todavía 1 minuto 9. Vamos a ver. Racing va a querer cuidar la pelota. Vamos a ver qué hace Asturiano. Vamos a ver ahí. La cobra la arquera, el movimiento del palo. Frena la jugada cuando queda 1 minuto 09. Dale, chicas. 5 faltas. Está Racing desde hace como 8 minutos. Metió 2 goles contra 1 de Asturiano. Los 3 goles se dieron en el segundo tiempo. Todo el primer tiempo fue 0-0. Vamos a ver si podemos. La rebota, la número 5. La tiene la Peti. La tiene Toro, que hace tiempo. Vamos a ver. Bien, la cuida la pelota. La trata de tirar largo para la número 5. La número 5 trata de tirar el globo y rebota en Belén. Se gana un córner. La tiene Racing. Vamos a ver qué hace. Quedan 54 segundos. Queda una vida. Vamos a ver si Asturiano nos sorprende con
o con una quinta falta o un empate al final. La número 15 patea para abajo, le queda rebota para Cande. Muy bien, Belén. Vamos a ver qué pasa. Vamos, Belén. Belén la tiene para la Peti. La Peti Vicky. Le rebota en la cara a Victoria. Estuvo muy bien la jugada entre Belén, Victoria y la Peti. Pero 40 segundos. Vamos a ver qué hace Toro. Toro se la tira larga para la número 13. Le rebota en la espalda a Victoria, que la recupera rápidamente para la Peti, que se apura para salir rápido, pero en este caso se le fue. La va a sacar Cande. La número 18 para la 15. Cande la empala muy bien para la número 15, que la busca la 5. Muy bien como vuelve Belén. Belén vuelve con toda su vida. La tiene Victoria, que la ve a la Peti. Vamos a ver qué hace. Patea, se anima a patear Victoria, pero le fue por arriba. Quedan 19 segundos, es una vida. Vamos a ver qué pasa. Se la va a tirar larga Toro, buscándola a Belén. Vamos a ver si la llega Jessie. Llega Jessie, muy bien. Jessie se apura para Victoria. Se la devuelve a Belén, muy bien. Vamos a ver qué pasa, se queda corta Belu, pero muy bien Belu. Vamos a ver con las últimas fuerzas, pero va. Vamos Belu, vamos Belu, vamos Belu. Gana Racing con el último suspiro. Excelente ambos equipos, excelente Asturiano. La verdad que fue un primer tiempo 0-0 y lo tuvo, pero una excelente jugada la número 3 y la vuelta lo terminó ganando Racing 2-1. Gracias por acompañarnos. Esto es Asturiano en vivo.